before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Yeah, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. Oh, oh, but I'm a creep, and I'm a widow. Buen día, compañeros. Vamos a comenzar el plenario 17 de Vida y Socialismo. Como siempre, vamos a comenzar con un informe relativo al texto que le mandamos. Nunca es el texto que enviamos, para luego hacer el debate y el intercambio. Como siempre les digo, voy a tratar de ser breve, luego fracasaré, pero voy a intentar, y esta vez para intentar ser breve, anticipo, voy a tratar de ser muy esquemático, y esto tiene ciertas condiciones. Ser muy esquemático significa que muchos detalles van a quedar arrasados por el esfuerzo de resumir y enmarcar en un diagrama, que por lo tanto existen, pero no los vamos a poder contemplar en esta breve introducción. La pregunta de este plenario y del texto que les mandamos, y casi diría la pregunta que nos da origen como grupo, es si existe un espacio político-social intermedio o si estamos finalmente en una situación de clase contra clase a nivel de la sociedad en general, la sociedad a nivel internacional. Y si fuera así, si estamos en una situación como nosotros creemos, en que hay dos clases enfrentadas de manera clara y categórica, si lo que nosotros nos confunde o nos aparece como un gran mosaico de conflictos y divergencias, es la refracción de la competencia capitalista, digámoslo, mal teorizada. Y nosotros vemos grandes conflictos donde hay un típico conflicto intraclase o al interior del capitalismo. Además, para esto quiero dar dos hechos para explicar qué gravedad puede tener esta definición, si existe o no un espacio intermedio. Uno es que, a pesar de todos los comentarios que suelen darse como naturalizados de que aún quienes piensan que el peronismo y lo que se llama la derecha son burgueses, se piensa siempre que hay un factor mejor, un diferencial, aunque sea pequeño, pero que hay una distinción a favor del peronismo. Hay que recordar, cuando uno piensa esto, que el gobierno de Alberto fue mucho peor que el de Macri. O sea, no es que necesariamente un gobierno progresista va a permitir a la clase trabajadora, si bien no la felicidad, al menos atenuar un poco sus malestares. Si detenemos el reloj del análisis en momento de las elecciones, el gobierno de Alberto había sido peor que el de Macri y traía un gobierno más emparentado con el gobierno macrista porque había sido peor. O sea, un gobierno progresista puede ser peor. No necesariamente implica siempre, aunque sea una pequeña mejoría. El otro elemento, y que tiene que ver más con el sentido común que esto va produciendo, es ayer hubo ayer nos enteramos, hubo en la semana la muerte de un joven supuestamente suicidado, se suicidó con su buzo adentro de una comisaría. O sea, un asesinato
de la policía bonaerense en el área de Olavarría, en el gobierno de Kicillof. Este hecho represivo no tuvo esa repercusión automática que tienen otros hechos cuando los autores, digamos, los responsables políticos son del signo político que les correspondería ser represor, como en el caso del fotógrafo Pablo Grillo. Y no me refiero a la acción acá de los partidos políticos o de los portales de noticias, sino al sentido común instalado de que hay represiones y represiones. Hay Guernicas y hay congresos nacionales. Ese sentido común instalado de que hay un espacio político que es diferente y al que hay que tratar de otra manera, es un sentido común muy profundo y es lo que queremos combatir. Entonces, vamos a empezar por la historia esquemáticamente de este espacio intermedio, que tiene no solo una historia, sino que unas razones socioeconómicas muy profundas para haber existido. La búsqueda de un sector intermedio ha sido una estrategia, el nombre más conocido y con el que se asume más frontalmente esta búsqueda es el Frente Popular, que tiene una historia y como toda estrategia, y reitero lo que dije al comienzo, se trata de un camino indirecto y general. Indirecto porque, bueno, supone que hay que hacer algún rodeo para llegar al objetivo que era el socialismo. Una estrategia nunca es un camino directo, ir al frente no es una estrategia, es ir al frente. En este caso la estrategia era el camino indirecto para un propósito general que era el socialismo, que contaba con estas condiciones. La alianza con una heterogeneidad, la intervención en una heterogeneidad social en la que había burguesías no estatales, o sea, países coloniales en las que había nacientes burguesías que no contaban con el Estado propio para el desarrollo natural de una nación burguesa y una clase burguesa. Había clases no burguesas con gran capacidad de autosustento, o sea, campesinos, personas que vivían fundamentalmente de su propio trabajo, sin que la participación en el mercado o el trabajo asalariado sea lo central. Había, desde el año 1917, un poco después, burocracias estatales obreras. Había, desde el año 45, en algunos países, sobre todo los centrales, una movilidad ascendente educativa y una creciente proletarización intelectual. Este combo particular, trabajadores que podían vivir y mejorar su vida dentro del capitalismo, hijos que podían educarse hasta el nivel universitario, países que habían escapado a la esfera de las relaciones capitalistas plenas y estaban en situaciones de transición. 2/3 del mundo que eran semicolonias, colonias en proceso de independización, y grandes sectores no obreros, no asalariados directos, pero tampoco explotadores, conformaban una serie de posibilidades para estrategias frentistas o de alianzas o de caminos que podían ir acercándonos al socialismo mediante rodeos. Pero todo esto, tomado así de conjunto como una forma particular de vida social mundial, caduca entre los 70 y los 90. Se impone la primacía urbana, o sea, la mayor cantidad de población del planeta pasa a estar viviendo en ciudades, hacinados, amontonados, en malas condiciones, pero
ya el campesinado pasa a ser una clase crecientemente secundaria y sometida, digamos, por esta primacía urbana a una pérdida creciente de sus condiciones tradicionales de existencia. Esto tiene efecto también con la revolución verde, que motoriza otro tipo de forma de cultivo, es decir, revoluciona toda la relación campo-ciudad. Triunfa el movimiento anticolonial. A fines del 70, luchas contra el colonialismo han terminado porque han triunfado en África y en Asia. Implosiona la Unión Soviética, esta amenaza hacia, hacia el frente de la burguesía mundial, que representaba otro tipo de estructura social, desaparece y se reconvierte la sociedad china. Y por último, el estancamiento del estado de bienestar, del keynesianismo, lleva a una liberalización, pero también a un salto en las fuerzas productivas que va a producir en pocos años una creciente población sobrante para el capital. O sea, se puede producir lo mismo con altísima tecnología, pero con una capa mucho menor de trabajadores utilizados y con una división interna ahora muy marcada al interior de la clase trabajadora entre los trabajadores muy productivos, educados y de sofisticada elaboración, y trabajadores cada vez más embrutecidos para realizar trabajos o repetitivos y muy simples, o directamente estar precarizados en el margen social. Desde el punto de vista de la burguesía o de las clases no obreras, es el fin de la heterogeneidad social. Ahora el mundo está gobernado por burgueses, en su totalidad, que tienen intereses muy similares y, por supuesto, por ser burgueses, muy contrapuestos entre sí, y hay una gran estratificación en la clase trabajadora. De esta estrategia que estamos mencionando, al desaparecer los factibles, los posibles aliados que permitieron pensarla durante la primera mitad, o los primeros 3/4 del siglo XX, queda en la izquierda, en las fuerzas socialistas, la idea de que debe buscarse entonces sustitutos a lo que ya no hay. La primera y más frustrante es esto que mencioné al comienzo, la insistente percepción, falta, es una alucinación, ¿no? La insistente percepción, falta de objeto de que hay una burguesía que es factible de funcionar como aliada. O, dicho en términos más argentinos, la sumisión al peronismo. Y también en un terreno más inmediato, la persistencia en la búsqueda de espacios intermedios que conduzcan en la vida cotidiana a la lucha contra el sistema. ¿En qué sentido la búsqueda de estos espacios intermedios? Es importante ver que en la izquierda ocurre que actividades que son, podríamos decir, comunes, normales y factibles dentro del capitalismo, se las quiere colocar como vías de salida del capitalismo, de lucha contra el capitalismo, de trascendencia. Y esto tiene un efecto nocivo porque desvirtúa nuestra intervención en esos espacios. El primer punto es en el gremialismo. La actividad gremial es una actividad que se puede y generalmente se debe desarrollar plenamente dentro del capitalismo. Esto no significa que creamos en las defensas legales del Ministerio de Trabajo. Lo que quiero decir es luchar contra el patrón por condiciones de trabajo es una actividad propia del capitalismo.
suceda dentro del capitalismo, porque se lucha contra el patrón, por eso es el capitalismo, por condiciones de trabajo. El gremialismo no es socialista. Y un buen gremialista no tiene ninguna razón para transformarse en un militante socialista. Por lo tanto, un socialista, para ser buen gremialista, no podría forzar esta actividad a que tenga color rojo. La cultura. El capitalismo desarrolla una cultura acorde a la sociedad. Toda la que nosotros conocemos, en general, es una cultura desarrollada por la burguesía. Todo el mundo cultural y del esparcimiento que conocemos no existía antes que existieran los capitalistas. Ni los espectáculos de masas, ni el rock and roll, ni el cine, ni la música tal como nosotros estamos acostumbrados a disfrutarla, ni el teatro en la modalidad en la que conocemos. Es cierto que existe la tragedia griega desde hace 2500 años y que existen arqueoacústicos que estudian cavernas, pero no estamos hablando de resonancias en una caverna, sino de el disfrute de un recital de rock o de una peña de folclore, que es algo que puede promover o puede no permitirnos acceder el capitalismo. Pero la existencia de un recital de rock no tiene ninguna relación con la trascendencia de este sistema. Por lo tanto, la búsqueda que algún contenido particular en las obras de arte o en las expresiones culturales trasciende el capitalismo no hace más que forzar, igual que con el gremialismo, divisiones. El folclore es más telúrico, el rock es más rebelde, la música académica es más sofisticada, y así cualquier atributo que uno pueda valorar lo puede transformar en la punta de lanza de la lucha contra un sistema que es el que ha promovido ese mismo atributo. La única importancia en estas cosas es que son caminos en los que uno percibe lo que el capitalismo nos quita, pero no son caminos que nos lleve al final del capitalismo. Una cosa rara, la vida social común, el tener buena actitud hacia los problemas de los demás, lejos de ser visto como una actitud cotidiana de muchos seres humanos, no necesariamente socialistas, y ni siquiera que esto los lleve al socialismo, muchas veces los lleva a la religión, también es visto como que en sí mismo condujera, porque el capitalismo es individualista y entonces la solidaridad es anticapitalista, a una trascendencia de este sistema. Pero el asistencialismo tal como lo conocemos, la vida asociativa, la existencia de clubes, cooperativas, es también un producto capitalista. No hay clubes ni cooperativas en sociedades previas al capitalismo, son una creación de este sistema de individuos cuyas actividades sociales pueden ser indeterminadas y voluntarias. E inclusive la perspectiva utópica desprovista de programa se transforma en algo que también promueve la separación. Es muy atractivo imaginar qué sociedad nos gustaría que suplante a esta. Pero eso no conduce al socialismo, eso conduce a la ciencia ficción, las utopías, los sueños, las charlas compartidas, porque el límite para nuestra perspectiva utópica es que primero tenemos que saber de qué manera salimos de este sistema para saber en qué condiciones entramos al otro. Y sin tener estos elementos propios de la estrategia y la política, todo sueño es posible y ninguno es más relevante que otro. En resumen, hay una serie de espacios que para muchos de nosotros son muy atractivos.
condiciones personales que nos resultan valorables. La disposición a la lucha, la valoración de la ciencia de elaboración colectiva y que admite su relación asintótica con la verdad, nunca perfecta, el disfrute de satisfacciones personales en los planos culturales, de la amistad, de las relaciones personales, la vida cotidiana compartida, la solidaridad con los compañeros de manera individual o en términos comunes, el gremialismo, el compartir sueños. Todos estos elementos que nosotros disfrutamos, estamos de acuerdo en desarrollarlos y, y nos parecen pertinentes, son también parte de esto que llamamos el espacio intermedio. Allí no se construye el socialismo. Son muy importantes tenerlos y hacen a la calidad moral y al tipo de persona con la que nos relacionamos, pero esto es un elemento necesario, pero no suficiente. El socialismo es construir un programa que rechace que la sociedad esté organizada en función de la ganancia de competidores privados. Este es el problema de la sociedad. Y si nosotros queremos elaborar este programa, tenemos dos tipos de inconvenientes. Estos que acabo de mencionar, no podemos darle a nuestras actividades cotidianas un valor de ruptura, sino que sean la base para una ruptura. Tenemos que ir más allá. Y el político más general, el gran obstáculo para construir una corriente socialista es que la corriente socialista crea que por ahora no hay que construir el socialismo. En la invitación mencionamos el qué hacer. Y por repetición de la misma pregunta, conozco una repregunta que llega siempre cuando decimos qué hacer, que es, en este momento, en esta reunión, somos 23. O sea, muy pocos, para la tarea de la que estamos hablando. Pero si todo lo que dije antes tiene algún sentido, o sea, si esto tiene algún sentido, me refiero a si esto refleja un poco el devenir de la sociedad en el siglo XX y XXI, esto significa que las mismas condiciones objetivas que crean estas condiciones, esta situación actual, o sea, el arrastrar una estrategia que no funciona y el necesitar una nueva estrategia basada en las condiciones reales de nuestra existencia, tiene que estar afectando a otros trabajadores en otras partes. Cuando nosotros tratamos de definir nuestra militancia, no consiste tanto en convencer a gente de cosas que no piensa, sino en encontrar a gente, a trabajadores, que probablemente piensen cosas parecidas a nosotros y nos podamos poner de acuerdo. Porque suponemos que condiciones materiales tan evidentes como las que solemos describir tienen que producir en algunos compañeros las mismas inquietudes. En esos términos, nuestra pequeñez es más la de fragmentos que no logran conectarse que la de un grupo de iluminados que tiene una idea precisa y superior que no logra transmitir al embrutecido entorno que lo rodea. Creemos exactamente lo contrario. En la medida de nuestras capacidades de extendernos, esto sucede porque nos encontramos con personas a las que no convencemos de cosas que no piensan, sino que descubrimos que pensamos cosas parecidas. La tarea que siempre nos queda por delante es formalizar esto cada vez mejor, pulir esas ideas, encontrar su historia y su especificidad en este momento, porque lo que nos distingue como socialistas, me repito, para terminar, no es ser buenas personas, ni luchadores, ni creer en el conocimiento serio y sustentado, ni tener relaciones amistosas y amables con otros seres humanos. Es que arriba de todo eso, o
paralelo a todo eso, creemos que si no cambiamos este sistema, todas esas características positivas también van a ser arrasadas en la degradación social. Abrimos el debate. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Yeah, you float like a feather.